hallado, y yo creo que dependiendo de quién está haciendo la pregunta, si es un hermano o si es una hermana, pues pudiera variar la respuesta, pero posiblemente viniendo de una mujer, diría yo que se requiere en la comunicación bastante paciencia con los hombres, porque de repente los hombres pues somos menos expresivos, nos gusta más, en lugar de desahogarnos, nos gusta más un tanto quizás resolver los problemas, empezamos a buscar soluciones inmediatamente a los problemas que se nos plantean. Pero esa sería mi contribución, un poco breve, porque igual considero que la pregunta puede ser un poco ambigua. Quizás se refiere a la predisposición, ¿no?, de la otra persona en un tema. No sé los hermanos cómo lo entienden. Estoy de acuerdo con el pastor Bernardo en lo que está diciendo con respecto a las diferencias, depende de quién lo pregunte. Y al mismo tiempo, creo que la clave es, si entiendo bien la pregunta, es cómo escuchar lo que la otra persona está queriendo decir sin estar planificando cómo responderle inmediatamente. Creo que la clave de eso es ponerse en el lugar de la otra persona y tratar de entenderla. Y a veces uno puede sentir lo que estás haciendo está mal o va en contra de mí, o estás pensando mal de mí o me estás juzgando mal. Pero creo que uno tiene que aprender a tratar de salir un poco de ese apasionamiento de poder defender su propia perspectiva y tratar de entender por qué el otro ve eso, por qué lo entiende así. Tenemos un dicho con mi esposa cuando a veces hablamos y uno dice, sí, pero eso no fue lo que yo te quise decir. Y entonces uno dice, sí, pero así fue como sonó y así fue como yo lo entendí. Y si así fue como yo lo entendí, entonces pide disculpas y explícalo como quisiste decir. Entonces tiene que ver con aprender a comunicarnos. Cuando al ser pastores nosotros podemos entender bien eso, uno tiene que aprender a comunicar bien, porque la parte más difícil de las relaciones es la comunicación. Y el hecho de comunicarnos en el matrimonio es bien importante también. El saber hablarnos de la manera en que la otra persona lo puede entender. A veces yo le digo a los matrimonios, es como si alguien que hablara perfecto inglés le trata de hablar a una persona con el mejor inglés que tiene, a alguien que no habla inglés. Y ella podría argumentar, pero yo le dije perfectamente, está gramaticalmente bien dicho y está perfectamente explicado lo que quise decir. Y la respuesta es sí, pero él no habla ese idioma. Y entonces, aunque tú lo dijiste bien y entiendo tu frustración porque te esforzaste, tienes que saber que para que lo entienda tiene que ser en su idioma. Y ahí es donde uno tiene que aprender a tener este acto de amor, de poder hablar de la forma en que el otro puede entender. Para los hombres eso significa tener que recibir, como hablábamos hace un momento, todas las vueltas que se tendrían que dar y con paciencia esperar que se den vueltas en el mismo sitio hasta luego por decir, ok, entonces lo que me quieres decir es esto. Si eso es exactamente lo que te quiero decir, muy bien. Entonces, ahora sí voy a tratar de responderte basado en lo que tú me quisiste decir. Entonces creo que la clave es aprender a ponernos en el lugar del otro y realmente querer escuchar lo que el otro quiere decir. ¿Por qué le molesta tanto que me haya hecho tarde? ¿Por qué le molesta a mi esposo que haya salido sin haberle avisado? Es fácil llegar a una conclusión si no nos ponemos en la posición del otro y entendemos el por qué el otro piensa así o siente así y tratar de ayudarnos mutuamente. Creo que es un acto de amor lo que se necesita en una verdadera comunicación. Es lo que yo contribuiría con respecto a eso. Sí, no sé por qué sospecho que la pregunta le hizo una dama, pero y es verdad, yo he escuchado varias veces de que las damas muchas veces cuando nos hablan no están buscando a veces una respuesta, sino solo ser escuchadas. Y como han dicho bien, la paciencia y todo lo que se ha dicho es cierto. A veces los hombres queremos, y en la prédica se dijo también, que las cosas queremos al punto, pero la dama dan todo un contexto, ¿verdad? Hay toda una historia detrás de algo. Y sí, a los hombres nos falta paciencia realmente para escuchar y ver si realmente la esposa está... porque estamos hablando a nivel del matrimonio, ¿no? Nosotros
no recomendamos este tipo de intimidad emocional, etcétera, fuera del matrimonio. Pero sí, nos falta paciencia para escuchar y ver eso, ¿no? Y otro aspecto, también las damas se comunican mucho emocionalmente, nosotros más racionalmente, obviamente. Entonces, mi esposa a veces me dice, pero mírame, ¿no? Y yo estoy prestando atención, pero no la estoy mirando a los ojos, ya estoy fuera. Entonces, ellas necesitan más conexión en ese aspecto, ¿no? En mi forma de ser, aún de estudiar y de hacer las cosas, yo no soy así. O sea que requiere un esfuerzo, como ha dicho también el pastor Jorge, de parte de los dos para comunicar y ver qué es lo que la otra parte está necesitando realmente, una respuesta, una aclaración, o simplemente alguien que le escuche y sienta la empatía, ¿no? Porque las damas de nuevo son más detallistas, un poco le ponen más sentimiento y emoción a la comunicación que nosotros. Otra pregunta dice, yo lo estoy arreglando, ¿cómo debemos reaccionar cuando hay enojo y discusiones fuertes? Pastor Río. ¿Qué me está queriendo decir? Aquí está el nombre. ¿Cómo reaccionar cuando hay discusiones? Sí, cuando hay enojo o discusiones fuertes. Bueno, yo creo que yo siempre he dicho en la iglesia, cuando me ha tocado hablar a los matrimonios y aconsejarles en esa área, nosotros sabemos que aún entre nosotros como cristianos pues hay desacuerdos en el matrimonio, hay enojo, ¿verdad? Nos enojamos muchas veces, creo que ninguno podría decir que no. Y cómo reaccionar en ese momento creo que va a depender mucho de nuestra comunión con el Señor, ¿no? O sea, debería de ser una reacción obviamente piadosa. Creo que podemos estar en desacuerdo y discutir incluso algún asunto, pero siempre conservando esos límites cristianos, esa piedad que nosotros profesamos como creyentes. Entonces, es muy importante eso, que yo creo que va a determinar mucho cómo esté tu relación con Dios, en cómo lleves tu relación con tu pareja. En cualquiera de los asuntos que te toque, ya sea discutir un asunto, tomar una decisión, incluso reconocer tus errores, tener la humildad de pedir perdón, de buscar la reconciliación, etcétera, va a depender mucho cómo estemos con el Señor. Entonces, la reacción sí podría variar mucho de un matrimonio a otro, pero si estamos buscando el escenario ideal, debería ser el escenario ideal debería de ser que como matrimonios piadosos y cristianos tenemos un manual que es las Escrituras y nos dice cosas como, por ejemplo, al hombre, no seas áspero con ella, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pide perdón, perdona. Y creo que todos estos son los estándares bajo los cuales nosotros deberíamos de resolver los problemas. ¿Alguno quiere aportar algo más? ¿Alguno quiere aportar algo más? Sí, estaba pensando en esa respuesta y creo que eso es lo que la Biblia enseña. Llevándolo a la parte quizás más pragmática, más práctica en eso, uno tiene que aprender a reconocer algunas cosas. Número uno, que tiene que gastar todo lo que pueda por tratar de resolverlo y tratar de buscar la manera correcta de hablar. Uno de los problemas que a veces uno tiene es querer resolver el problema cuando uno quiere. Ahora vamos a hablar, ahora tenemos que arreglar. Y no necesariamente el otro está en ese ahora o está dispuesto. Y si realmente lo quieres arreglar, tienes que aprender a ser paciente para poder llevarlo al momento correcto en el que se pueda conversar eso sin que eso traiga un problema mayor, sino que pueda haber una resolución. Pero por el otro lado, creo que también es de personas maduras en el Señor reconocer que hay momentos donde no nos podemos poner de acuerdo y donde voluntariamente decimos, vamos a pedir ayuda, vamos a pedir un consejo, y que la persona que nos escuche desde afuera nos ayude a ver lo que quizás tú y yo ya no podemos ver. Y si esa persona te da la razón, realmente yo voy a reconocerlo
y voy a pedir perdón por eso y voy a ceder en esta parte. Pero si esa persona me da la razón, entonces te voy a pedir que hagas lo mismo. Y cuando uno se pone de acuerdo en cosas como esa, eso es parte de la bendición de no estar solos, porque siempre desde afuera se ve un poco más fácil, claro y objetivo lo que uno pudiera tener como un gran problema. Entonces, es lo mismo que pasa en la disciplina eclesiástica en la iglesia, cuando ya en el 1 a 1 no funciona el llevar 2 o 3 testigos. Como siempre digo cuando doy esa clase, no es llevar un complot, es llevar jueces imparciales que puedan juzgar la conversación para ver si realmente estoy equivocado. Y si yo estoy equivocado, ya no es un asunto personal con la otra persona. Ahora hay otras personas que me están diciendo, estás mal en esto. Y entonces creo que eso es parte de la madurez también y de aprender a resolver. Lo que no se puede resolver a solas después de intentarlo es sabio y es de personas que aman al Señor poder buscar ayuda de personas que los puedan ayudar. Así que eso simplemente como un consejo práctico. Tampoco creo que hay que llamar al pastor cada vez que hay una discusión, pero sí creo que hay discusiones que ameritan pedir ayuda. No tiene que ser cuando la casa está con fuego. Antes de que se incendie, uno puede decir, este es un buen momento para pedir consejo. Así que háganlo por amor a sus almas y amor a sus pastores, porque es terrible ver las casas encendidas y de pronto tener que tomar decisiones que no tendrían que ser así si hubiéramos pedido ayuda a tiempo. ¿Sabe qué? Esta pregunta se enlaza con lo que el pastor acaba de decir. No se especifica quién la debe responder. ¿Cuándo una pareja cristiana debería buscar consejería para el matrimonio? ¿Cuándo es el momento? Bueno, enlazando con la pregunta anterior, la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versión Reina Valera. Entonces, hay dos aspectos ahí. Está el airarse, la ira, y está el pecado. Entonces, ¿cómo evitar la ira? Los pastores ya han dicho, pero normalmente en la ira uno tiene que ser un honesto, humilde ante Dios, de examinar qué causó la ira, qué fue lo que causó la ira. Pero no hablamos de una ira desproporcionada, sino el enojo, ¿no? Y de pronto hay algo que uno tiene que corregir, realmente. A veces hay problemas en el matrimonio por cosas desde que uno de los dos se demora mucho hasta para ir al culto o cualquier cosa, y eso es un irritante. Entonces hay que tener la humildad de reconocer y corregir ciertas cosas. Pero la otra parte que dice no pequéis es importante, porque la ira puede ser lamentablemente el precedente para uno pecar. Y como dijo el pastor, de pronto se produce un irritante ahí que está fastidiando y eso en la práctica es la raíz de muchos problemas después serios en el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando la pareja nota que hay una situación, como se ha dicho, que no la pueden resolver ellos, vayan donde un consejero bíblico, vayan donde su pastor. Nosotros como pastores también tenemos que reconocer si todavía tenemos limitación en la consejería. Podemos contar con pastores, otros que de pronto, consejeros bíblicos, que podemos recomendar quizás, pero que no quede eso pendiente porque no mejora por sí solo. Hay un momento que a veces las parejas necesitan ir a donde un tercero para que resuelva, ¿no? Y se lo comparto. Mi esposa y yo, por ejemplo, teníamos distintos puntos de vista en cierto asunto. Eso fue este año, ¿verdad? Hemos ido de un pastor que es consejero bíblico, muy bueno, y le dijimos, pastores, esto está aquí, a ver, ¿qué dice usted? Y él escuchó a los dos, ¿verdad? Un hermano que apreciamos, respetamos mucho. Hemos estado con él como 2 o 3 veces. Entonces, no crean que los pastores no necesitamos a veces también la intervención. No tiene que esperarse a que haya el pecado, sino hay algunas cosas de pronto como corregir a los hijos, algo que está ahí que no se resuelve. Entonces hay que buscarlo a tiempo, hay que tener la humildad. Muchos de los problemas entre parejas en las iglesias
es por cosas no resueltas que siguen allí, hasta que lo lleva a alguno de los dos a pecar de alguna manera en su reacción, en una enemistad. Como creyentes sabemos que no podemos nosotros albergar odio, fastidio, es pecaminoso tener eso, ¿no? O que hacerlo durar mucho, pero hay que siempre ver qué está causando eso, ¿no? De pronto también es un problema del temperamento de uno. Hay personas que aún siendo cristianas, su temperamento no ha sido santificado, entonces necesitamos humildad para uno ser corregido. Y cuando el consejero, el pastor le dice, hermano, creo que su esposa tiene razón, usted debería, o viceversa, hay que tener la humildad, no para buscar otro consejero que me dé la razón, sino para aceptar que uno no necesita rendir eso. Y mira qué interesante esto, pues ahora últimamente las respuestas van conectando con la siguiente pregunta. Esta que tengo aquí va de una manera conectado con lo que usted acaba de decir, Pastor Andrés. Escuchen esto. ¿Cuál es la decisión que una mujer podría tomar? O sea, significa que es el hombre, ¿verdad? Cuando ya explicó lo que ella necesitaba y la respuesta ha sido así soy yo soy así, ¿será que no voy a cambiar? ¿Se entendió esta parte? ¿Quién le responde? Es una mujer, es obvio que es una mujer. Va de la mano con lo que Sí, los hombres no hacen preguntas. Qué triste, ¿no? Qué triste que... Yo creo que con todo lo que hemos escuchado en la palabra, yo creo que es importante entender que un varón no puede decir eso, si no carece de amor, tiene un problema serio. Si a ti no te interesa el estado de tu esposa, etcétera, ahí hay un problema con uno. Aunque entre comillas uno tenga la razón, la actitud nomás ya es pecaminosa, pues no te interesa, ¿no? Y bueno. Sí, es difícil. Creo que muchos hombres, incluyendo cristianos, pues podemos ser muy duros de corazón, muy orgullosos, y de repente quizás aunque dentro de nosotros sepamos que debemos de cambiar, podemos tener una reacción demasiado humana en algún momento y decir, ¿sabes qué? Pues yo quisiera cambiar, pero como tú me lo estás pidiendo, tú me lo estás demandando, no lo voy a hacer ahora por orgullo. Está un poco relacionado también con el tema de la pregunta anterior, de cuándo buscar consejería, porque siempre se ha dicho, y yo creo que es hasta cierto punto cierto, que los hombres son muchas veces más reacios a buscar consejería en el matrimonio. Igual, de repente podemos tener esta situación de endurecer de esa manera nuestro corazón, pero estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Andrés. Creo que eso pondría en tela de juicio incluso la salvación de un hombre. Cuando ya está hablando de esa manera y con esa actitud, creo que sí uno podría decir, quizás estamos hablando con un inconverso. Entonces sí es duro, pero no debería de venir esa respuesta de un hombre. Creo que, como exponía el pastor hace un rato, no es fácil todo lo que se nos demanda como hombres, pero deberíamos de decir, aquí estoy y quiero hacerlo, quiero cambiar, ayúdame, Señor. Entonces, sí, pastor. Sí, estoy de acuerdo con los pastores, lo que están diciendo. Creo que es el corazón de esta discusión. El gran problema es la soberbia. Yo pienso que la meta que deberíamos tener siempre como esposos es que no necesitemos que venga otro hombre o una autoridad espiritual, ni siquiera nuestro pastor, para decirnos, tienes que cambiar esto porque esto no está bien, sino tener el corazón de saber que puedes escuchar la voz de Dios por medio de los labios de tu esposa y aprender a reconocer que hay cosas que cambiar, que quebrantarse, que pedir perdón. Y creo que esa es la meta de un verdadero creyente. Ser capaz de vivir de tal forma en la que puedas reconocer a Dios obrando a tu alrededor y escuchándolo de la manera más cercana y tierna que puede ser, como es los labios, los reclamos de tu esposa. Y yo estoy de acuerdo, cuando alguien se pone en esa actitud, lo que está en tela de juicio no es ni siquiera si la ama, es si él le pertenece a Cristo, ¿no? Porque no hay nada que uno quiera hacer
cuando está en el Señor, que no sea vivir conforme a lo que Él quiere de nosotros. Y entonces yo le diría a esa hermana que en primer lugar habría que identificar bien dónde está su esposo. Si es un inconverso, el principio bíblico es el hecho de que si él no tiene problema en que sigan viviendo juntos a pesar de ella ser cristiana y buscar ser fiel al Señor, que no lo deje, que ore, y aunque es una situación difícil, realmente uno tiene que compadecerse y ser tierno con las hermanas que están en una condición así, de tener que venir a la iglesia pero saber que tienen que caminar con cuidado, porque si llegan tarde el esposo se enoja, porque si la comida no está hecha el esposo se enoja, porque hay cualquier excusa para decirle ya no vas a la iglesia, como si fuera aquello con lo que la tiene controlada. Es una situación difícil, es una situación difícil donde hay que sentir amor, compasión y animarla. Es muy triste que las iglesias nos volvamos legalistas con hermanas así, cuando necesitamos tratarlas con ternura y recordarles que cuentan con su iglesia para orar por ellos, y también seguirle animando a que invite a ese hombre todo lo posible. Cuando hay hermanas que tienen esposos inconversos, trato de ponerme la triple dosis de gracia y de amor para hablar con esos hombres, invitarlos y hacerles sentir que realmente amamos que ellos estén con nosotros en la iglesia, que la iglesia no está siendo un rival para la lealtad de su esposa para con él, sino que en la iglesia nosotros oramos para que Dios lo bendiga a él y que su familia le vaya bien. Y siempre le animo a las hermanas así: mientras él escuche la palabra, seguimos teniendo esperanza. Y no dejes de creer que el Señor puede hacer algo aún en el corazón más duro. Lo que es imposible aún para las lágrimas de una mujer, el Señor lo hace sin esfuerzo alguno, transformando los corazones de un día para otro, cuando Él quiere, como Él quiere. Entonces es a Él a quien tenemos que suplicar. Y por el otro lado, si es alguien que dice ser cristiano, yo animaría a esa hermana que no pierda la oportunidad de exhortarlo si él dice ser un cristiano, y animarlo a que pueda considerar su propia salvación y también buscar consejo oportuno, porque una iglesia tiene que tener el evangelio tan claramente presentado que los hombres sepan que no tienen dónde esconderse. Si hay un hombre que no quiere honrar a Cristo, no le interesa vivir para Cristo, no quiere mortificar sus pecados, puede vivir así si él quiere, pero tiene que estar bien claro que así no vive un cristiano. Y cuando eso es claro, entonces es la primera parte de la solución del problema. El problema es que muchos esposos inconversos que dicen eso, o que no lo dicen, pero así lo viven, siguen pensando que son cristianos, siguen teniendo ministerios en las iglesias, incluso siguen siendo siervos y líderes en las iglesias, y no hay nadie que los exhorte. Eso es lo que no está bien. Es peligroso que alguien cierre sus ojos en la tierra después de salir de la iglesia y los abra en el infierno. Y nosotros no podemos ser culpables de eso. Tenemos que ayudar a los hombres. Y si alguien no puede amar a su hermano, quien ve, no ama al Dios que no puede ver. Y el prójimo más cercano es su familia. Así que es mejor pensar de esa manera y ser firmes y pedir misericordia al Señor. Así que, quien sea que haya escrito esa pregunta, ánimo, mi hermano. Si nos quedan dos preguntas, que creo que la palabra es clara en eso. Una persona que viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en él, y por lo tanto va a haber cambios. Y una vez más, esto se conecta. Es como si lo hubiéramos planificado, y no ha sido así para nada. Dice de esta manera: me siento mal por haber tenido un yugo desigual, pero ya no sigo en esa relación porque quiero seguir a Jesús. Pido consejos, please. ¿Se entendió más o menos? Sí. Ok. En español y en inglés, pero se explica. Sí. Lo que queda en duda, porque dice, y ya no sigo, ¿qué tal? O sea, hubo un divorcio. ¿La repito otra vez? Para que sea más claro. Ok. La voy a repetir más suave, un paso. Me siento mal por haber tenido un yugo desigual, pero ya no sigo en esa relación
porque quiero seguir a Jesús. Pido consejos, please. Supongo que es por noviazgo, ¿verdad? En caso que alguien estuvo en noviazgo y terminó porque se dio cuenta que el yugo desigual, sí. Hay que ser muy... si es una situación de noviazgo, que es lo más lógico de pensar, ¿no? Porque si hubiera sido ya que esa persona estaba en matrimonio, quiere decir que se divorció o algo pasó, ¿no? Pero para mí el tema del noviazgo también es algo bien delicado, porque depende qué tipo de noviazgo tuvieron, ¿no? Ahora es mejor arrepentirse, es cierto, pero hay momentos donde el noviazgo se entra a un nivel de intimidad emocional, aún de contacto físico, aunque no haya intimidad, que realmente es... las cosas son bien complicadas, ¿no? Si la relación se terminó, si él la terminó, o supongamos que es una dama la que pregunta esto, una joven, si él la terminó, bueno, su caso sería igual como la de la mujer cristiana casada, que el inconverso se va, ¿no? Pero si fue ella la que terminó, creo que es bueno que su pastor, sus pastores, puedan hablar con ella y guiarla para que entienda que de pronto necesita apoyo, necesita claridad en algunas cosas, y si ya le quedó claro que debe casarse con un creyente, entonces que puedan guiar en esa decisión y no se comprometa con una relación, digamos, de yugo desigual, que es meterse en un problema, en un pecado y un problema muy serio. No, solo aclarar que si la persona es una persona que estaba casada, por ejemplo, y solamente porque la persona es incrédula, cree que debe terminar esa relación, pues que no puede ser. O sea, no puede hacer eso, porque ahí la palabra dice, ¿no? Los que ya están en ese estado de estar casados con un incrédulo, si el incrédulo consiente en vivir con ellos, ese matrimonio no tiene que terminarse, ¿no? Si esa fuera como la razón para un divorcio, de decir, mi razón es yugo desigual, no es un divorcio realmente lícito delante de Dios, y entonces no procederían todos los consejos que está dando el pastor Andrés, porque esos son para una joven en una relación de noviazgo. Solamente aclarar eso. Sí, considerando que se tratara de una jovencita o aún de un joven soltero, hay algunos consejos prácticos, y por supuesto no es que haya una sola forma, pero hay cosas que uno aprende en el camino. Como por ejemplo, uno aprende que las heridas que uno a veces obtiene en el camino por no hacer las cosas bien en la época del noviazgo son heridas que a veces duran muchísimos años, y que es mejor aprender a través del consejo del Señor que con las lágrimas y el dolor que trae el tomar malas decisiones. Ojalá pudiéramos aprender de la exhortación y las palabras de otros, y oro al Señor que el Señor pueda poner convicción en no tener que vivir en la necedad de decir, primero tengo que quemarme para poder ver que realmente esto quema, sino aprender a escuchar las palabras del Señor. Hay principios que pueden ayudar, y una de las cosas que uno aprende es que el corazón, cuando se compromete, ya no puedes pensar tan claramente, y por eso el primer paso no debería ser entregar el corazón, sino aprender a observar, porque una buena observación te permite calcular, pensar correctamente lo que tienes que pensar. Entonces, antes de poder involucrar el corazón, es importante saber que esa persona ama al Señor, que realmente hay una verdadera conversión. Ni siquiera te estoy preguntando si sirve en alabanza, si es líder de joven, no te estoy preguntando eso. Ama al Señor. Amar al Señor, tristemente, no es necesariamente igual que servir en la iglesia. Y aunque es alguien que va a estar dispuesto a servir, no necesariamente todos los que sirven están con su corazón en el lugar correcto. Y por eso tiene que ser una observación cuidadosa. Pero luego de observar, qué importante es pedir consejo. Déjate guiar por tus padres. Si tus padres son cristianos, busca ese consejo. Porque al final del día,
Ellos van a estar allí. Ellos te van a acompañar el día de tu matrimonio. Ellos van a llorar contigo. Ellos van a estar. A veces el mundo, nuestro propio pecado, hace sentir que los padres fueran nuestros enemigos, cuando en realidad, si tú me preguntaras qué es lo que espero de mis hijos, es verlos, no importa con quién estén casados, si es que son personas que aman al Señor y que pueden formar familias donde el Señor es glorificado. Con mucho dinero o con poco dinero, viviendo en cualquier país del mundo, pero con un corazón para el Señor. Eso es todo lo que uno espera. Entonces, el consejo de ellos es un consejo sabio y permite que ellos te ayuden en una decisión tan importante. A veces uno es joven y siente la presión de tener que decidir las cosas más importantes sin tener la madurez. Y aunque a veces tienes que decidirlo en esa edad, qué bueno es saber que no estás solo. Hay personas que te pueden dar su consejo. No busques ayuda cuando simplemente estés ya en conflicto. Pide que te enseñen cómo caminar. Y camina bien. Mira, escucha y luego haz las cosas en el proceso correcto, en donde pueda haber una relación que sea de testimonio para todos los que puedan verla y que sea de gran honra para tus padres, el saber que estás haciendo las cosas como Dios quiere. No hay por qué hacerlo mal. No hay por qué, si la luz resplandece en medio de nuestras iglesias, ¿por qué vivir en oscuridad? Si lo que queremos son familias. La iglesia no se opone a que te cases, se opone a que hagas las cosas mal. Por eso busca la manera de hacerlo para la gloria de Dios. La última que tenemos aquí es un consejo prácticamente. Dice, tenemos un hijo de 23 años que se ha apartado del camino del Señor. Siempre oramos por su regreso a los caminos de Dios. ¿Cuál o cómo sería la mejor manera de llevarle el mensaje de ser un hombre según lo manda la Biblia? Bueno, yo tengo, nuestras hijas mayores ya van a cumplir 21 años, están en la iglesia y están profesando la fe. Bueno, todos nuestros hijos, y es un consejo pues bastante difícil el que están pidiendo, pero yo me he puesto a meditar alguna vez y yo he dicho, ¿qué haría yo si en algún momento mis hijos me dijeran, sabes que ya no quiero ir a la iglesia, sabes que ya no quiero, no sé, seguir en el cristianismo, etcétera? Yo creo que una de las cosas que yo he pensado, yo haría, y no sé si este consejo le sirve a la persona, es tratar de seguir teniendo una relación de amor con mis hijos. No de tolerancia en el sentido de tolerar o cosas que, por ejemplo, van en contra de los principios cristianos o de la piedad que profesamos, pero sí en el sentido de, como padre, no perder la relación con ellos, porque yo creo que nadie está exento en algún momento de su vida en tener una crisis de fe. Incluso pastores mismos en algún momento han tenido una crisis de fe. Y yo creo que en esa crisis de fe es mejor acompañarles, estando junto a ellos y teniendo todavía el respeto de ellos por el amor que uno les da, que condenarlos completamente, actuando demasiado legalistas y alejándolos completamente de nosotros. Porque yo creo que teniéndolos lejos de nosotros hay menos posibilidades de seguirles compartiendo el Evangelio, de seguirles mostrando el amor de Dios. Entonces, siempre he considerado que esa sería una aproximación correcta, por lo menos de mi parte, seguir amando a mis hijos, obviamente sin tolerar ni hacerme partícipe de cosas que van en contra del cristianismo o en contra de Dios, etcétera, pero sí tratando de mantener con ellos una relación para seguir siendo de influencia en lugar de alejarme completamente de ellos. Orar mucho por ellos en ese proceso, porque yo creo que en un proceso de una crisis de fe mucha gente se cierra y no quiere oír más, o sea, no quiere saber más. Tú puedes volcarte y querer en ese momento evangelizarles y hablarles apologéticamente para tratar de convencerlos y derribar sus argumentos, etcétera. Pero creo que hay momentos simplemente en que el corazón de alguien puede estar endurecido, pero lo que sí puede seguir haciendo es dándole amor, orando por esa persona y confiando en Dios que finalmente la vida de nuestros hijos y el tiempo de nuestros hijos y lo que Dios va a hacer en nuestros hijos,
pues está finalmente en las manos del Señor. Y nosotros, una vez que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, pues nos toca también descansar en Dios, ya que pues Él es el único en sí que puede volvernos a traer al camino. Los pastores quieren decir algo más, ¿eh? Quizás solamente hacer la distinción, lo que yo diría, orar correctamente por nuestros hijos. Cuando alguien dice se apartó del camino, la pregunta es, ¿se apartó o sacó a la luz lo que siempre fue? Porque nunca fue verdaderamente un creyente. Y es una pregunta difícil de discernir, pero es una pregunta muy importante de hacer. Lastimosamente, en el tipo de contexto evangélico en el que muchos de nosotros crecimos, era una celebración cuando jovencitos de 10 años, 9 años, se bautizaban todos juntos, sin necesidad de que entiendan correctamente el Evangelio y definitivamente sin haber mostrado que tenían una vida transformada. Entonces, yo soy parte de una generación de ese fenómeno de todos nos bautizamos juntos en grupo y entonces después cada uno vivía de su propia manera hipócrita hasta que el Señor verdaderamente tuvo misericordia de nosotros. Pero en ese sentido no ayuda el no tener un evangelio claro y lo que nosotros esperamos de nuestros hijos en casa. La meta de nuestros hijos no es simplemente que se bauticen, que se congreguen o que sirvan en algún ministerio. Es que conozcan al Señor. Y tristemente no es lo mismo. Por eso necesitamos velar correctamente por sus almas. Ahora, vamos a imaginarnos que él sí era un verdadero creyente, creyó en el Señor, se arrepintió. Igual solamente el Señor conoce a los que son suyos, pero vamos a decir que este joven mostró verdaderamente fruto de arrepentimiento, amando al Señor, siendo fiel. Y como decía el pastor Bernardo, ahora está en un tiempo de crisis. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que él dijo. Creo que todo lo que hablamos de lo que significa ser un padre no cambia si mi hijo es creyente o inconverso. Yo quiero seguir siendo el primer número de teléfono que aparezca en su mente cuando él tenga un problema. Y quiero ser la persona que lo va a ir a llamar. Quizás ni siquiera va a querer hablar mucho porque sabe lo que pienso. Y yo no voy a tener muchas ganas de decirle mucho porque él sabe lo que pienso. Pero quiero estar allí para que a través de eso él pueda ver al Señor. Sin embargo, ¿qué tal si realmente no deberíamos orar, Señor, que vuelva a tus caminos? Sino que realmente lo que deberíamos orar sería, Señor, tráelo por primera vez a ti. Entonces, por eso tenemos que aprender a tener discernimiento. Y a veces uno puede sentirse ofendido con eso. Yo tengo 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. Y mi hermano, que es después de mí, es un hombre precioso. Vivió una vida muy desordenada, pero fue bautizado cuando tenía 12 o 13 años. Y entonces mi mamá, que es una mujer de muchísima fe, oraba diciendo, Señor, tráelo de regreso a casa, tráelo a casa. Yo decía, mamá, me parece que no estamos orando correctamente. Deberíamos orar diciendo, Señor, sálvalo. Y el Señor lo salvó. Y fue transformado. Y la vida que él tiene hoy no es ni de cerca la vida de un cristiano nominal. Un hombre transformado por la gracia de Dios. Después de muchas heridas y de muchas cosas en su corazón, como cuando uno decide caminar así en rebeldía. Pero orar correctamente también te ayuda a tener paz. Déjame explicarte eso doctrinalmente. Si él ya es cristiano, si el Espíritu Santo ya obró en él, si él ya recibió una transformación y él detesta a Dios, detesta a la iglesia, no quiere saber nada, no está, entonces tienes razón de llorar con lágrimas de sangre porque no hay esperanza, porque ni Dios fue capaz de transformarlo. Pero eso no es lo que creemos. Cuando Dios transforma a un hombre, no lo deja igual. Y el corazón más duro es enternecido. Por eso cuando hay alguien que actúa como un inconverso, habla como un inconverso y vive como un inconverso,
no lo llames cristiano apartado, llámalo inconverso. Y confía en que el poder transformador de todo lo que ha escuchado toda su vida puede alcanzar a ese hombre y traerlo a los pies de Cristo por primera vez. Y no es que los que estemos allí seamos perfectos, pero hay algo que no permite que caigamos en la desesperanza y que siempre volvamos de regreso a aquel que nos amó y nos perdonó. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Por eso hay que pensar correctamente y orar correctamente, porque la fe cristiana es verdadera esperanza, una esperanza que no nos avergüenza y que en medio de las cosas más prácticas de la vida, como llorar a un hijo que está en rebeldía, nos tiene que dar esperanza también en medio de ese momento. Amén. Bueno, sí, una pregunta muy amplia realmente. Creo que me viene a la mente lo que se compartió más temprano acerca de la promesa. Creo que debemos como padres tener la expectativa de que si Dios nos dice a nosotros como padres, sé ejemplo, habla la palabra, es decir, que Dios obra a través de los medios de gracia y las personas que ha puesto cerca de ellos. No debemos desalentarnos, ¿no? Por un lado. Preventivamente, los padres en este tiempo necesitamos entender lo que los apóstoles en el Nuevo Testamento entendieron, que ellos trabajaban, llevaban el Evangelio a una cultura que era muy distinta a la judía, en el sentido que el judío, Dios le decía, esto dice Jehová, los profetas decían, esto es Jehová, pero los gentiles, cuya influencia en la lógica, en la filosofía tenemos nosotros, tenemos una forma de pensar donde buscamos argumento, la razón, el por qué esto es así, así, y eso vemos a Pablo, ¿no? Al apóstol Juan, usando desde palabras hasta argumentos que van a ese tipo de mentalidad donde no es suficiente decirles cree esto, sino por qué cree esto. Pero aún en el libro de Proverbios dice, hijo mío, escucha mis razones. Es decir, cuando los hijos llegan a cierta edad, cuando son pequeños, como alguien dijo, les enseñamos qué creer. Pero cuando llegan a la juventud, nos olvidamos de enseñarles por qué creemos eso, ¿no? Y explicarles mostrarles la gloria de Dios, explicarles lo que muchos solamente lo confinan a lo que es la apologética, pero explicarles, ellos están escuchando, ya que casi todos los jóvenes tienen teléfono, están escuchando a ateos y a otros jóvenes que con argumentos te dicen esto es mentira, desde quién es Dios hasta la obra de redención. Le están usando argumentos a ellos que a ellos muchas veces les suena a verdad, y lo que creyeron en un tiempo lo abandonan. Entonces es cierto, puede mostrar que de repente nunca fue creyente, pero nosotros debemos ver a cierta edad que ya no podemos solamente decirles creen esto, sino explicarles por qué, explicarles cómo es, por qué, por ejemplo, no existe la evolución, porque es una fantasía, donde ellos, si sus hijos están yendo a la escuela pública, están inmersos en todo una antiteología, me refiero, en un agnosticismo, y les están enseñando un naturalismo, que Dios no existe, que todo se creó de la nada. Entonces tú tienes que tener razones, porque ahí ellos están escuchando de personas que tienen hasta títulos muy altos y les están diciendo Dios no existe, todo se creó al azar, y tú tienes en la Biblia un Dios creador. Obviamente la teoría de la evolución es una mentira y está plagada de errores, pero cuando tú lees y escuchas lo que ellos enseñan, tiene sabor a verdad. Entonces hay que usar esas armas también en el sentido de como padres prepararnos. Si uno no tiene la capacidad, por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros en casa? Y no estoy diciendo que ya nosotros somos padres exitosos, pero por lo menos, por ejemplo, la serie de Answers in Genesis, sea video, sea libros, donde te hablan del creacionismo, ¿no? Distintos materiales para suplir lo que a uno le falta, pero uno tiene que entender que los hijos están escuchando argumentos que, sobre todo por eso se dice en Estados Unidos, que ¿cuándo es que se pierden los chicos? Cuando entran al college.
que han crecido en hogares cristianos y cuando entran al college encuentran doctores que te dicen esto es así, esto es distinto, esto es otra cosa, y se aparta un número enorme de jóvenes, ¿no? Muchos de ellos vuelven ya después, pero no todos. Y la otra parte que es dura en cuanto a este consejo es que es cierto, por un lado tenemos que tener la esperanza, porque si no, deberíamos creer a Dios. La esperanza de que Dios usa los medios de gracia para comunicar el Evangelio, para sumergir a alguien en el Evangelio, y solo Dios lo puede llevar ese corazón a creer. Lamentablemente también es una realidad que no todas las parejas creyentes, no necesariamente todos sus hijos van a salir creyentes. Es una dura realidad. Y quizás también una de las cosas que necesitamos es ver a nuestros hijos no solo como nuestros hijos, sino como personas. ¿Por qué? Porque de pronto, como decía el pastor Jorge, mi hijo, y no aceptamos la realidad de que de pronto él no es un creyente, sino que nos aferramos a la idea de que es mi hijo y yo lo crié así, y de repente no lo es. Entonces, nunca va a dejar de ser el hijo, pero cuando un joven se aparta, de pronto puede haber estado involucrado hasta, más que decir mi hijo, en la práctica, por ejemplo, pastoralmente, si ese joven pertenecía a una iglesia, yo supongo que también pasó por un proceso donde el pastor, algunos hermanos hablaron con él, lo confrontaron, y la parte que el mismo Señor manda de tratar de hacer pensar a alguien que vuelva, donde toda la iglesia, donde todos los hermanos de la iglesia le dicen a ese joven, oye, pero ya no te vemos, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Pero cómo vas a creer con eso? Ese no es trabajo solo de los padres y de los pastores, sino de toda la iglesia en algún momento, de decirle a un joven, ¿no? Y, oye, no te estoy viendo, o de repente, oye, te estoy viendo con unas actitudes. ¿Qué significa ese tatú nazi en tu brazo, ¿no? Si eres cristiano. Entonces, los padres, pero también toda la iglesia tiene una función ahí, y donde de pronto ese joven, no sé si puede pasar por una forma, etcétera, de disciplina bíblica, pero no con el sentido de avergonzarlo, sino de ganarlo. Pero toda la iglesia tiene esa función, porque de pronto ese joven también dice, bueno, aquí no hay interés en mi vida, me voy, ¿no? Total, fíjense que muchos jóvenes se van al mundo con el argumento de que allá encuentran más amistad, más intimidad, ¿no? Más compañerismo, me comprenden mejor, porque en la iglesia a veces estamos muy desconectados unos de otros y aún no nos damos cuenta. Entonces, es un tema bien amplio, pero para los padres que están sufriendo de una situación así, también busquen consejo de sus pastores. Las iglesias debemos estar de verdad bien despiertos y nosotros participamos también en ese proceso, y confiamos que algunos de esos jóvenes vuelvan, pero no siempre ha sido posible. Nosotros tuvimos y termino con esto, hace años, el evangelista que era más famoso en América Latina con un programa de televisión, estamos hablando de, imagínense, hace 40 años, su hijo, El hijo de Pablo. de Pablo, del hermano Pablo, no era creyente y andaba metido entonces, no lo estoy, por eso no quise mencionar el nombre, pero no por culparlo a él, lo que era su culpa, sino que increíble, un hombre que Dios tanto lo usó para comunicar el evangelio, aunque, bueno, podemos argumentar un poco de eso, pero en la casa misma tener a un hijo con unas inclinaciones terribles. Hay un pastor muy conocido en Estados Unidos, muy reconocido en el habla inglesa, que tiene un hijo que no solamente es ateo, sino es un enemigo del cristianismo terrible. Entonces, hay situaciones que son muy duras, y Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Nos sufrimos realmente cuando no vemos a nuestros hijos realmente totalmente convertidos.
y ninguno de nosotros debe decir, a mí no me va a pasar, sino debemos orar al Señor y velar por el corazón de nuestros hijos y tomar las acciones que podamos tomar con esperanza y confiando en la misericordia de Dios con ellos. Amén.